resumir ya este tema. Bueno, me dan el honor de hacer el resumen después de haber escuchado las brillantes ponencias. Realmente la bioética es una disciplina que justamente los abogados tienen la teoría, parte de la teoría, y nosotros los médicos tenemos parte de la práctica y parte de la teoría. Y una de las cosas que desde el Colegio Médico estamos tratando es brindar la capacitación, educación en bioética, porque si bien muchos, incluso de los estudiantes de pregrado, vienen con una escala de valores ya establecida, porque eso viene de la casa, del hogar, de la crianza, la formación genética que se puede hacer en pregrado, después en posgrado y después durante la educación médica continua, yo creo que puede ayudar a mejorar el razonamiento crítico y el análisis y emplear la deliberación como una forma de pensar la solución a los conflictos éticos que vamos teniendo en el día a día. Si bien es cierto que la tecnología es apabullante, el desarrollo de la tecnología es apabullante, pero tenemos que en determinados momentos sentarnos a pensar qué hacemos con esta tecnología, porque a veces actuamos por defecto. Y los jóvenes son muy afectos a actuar por defecto porque dejan de pensar, pues. Entonces están en una UCI, le llega un paciente que hace un paro y no importa quién es el paciente ni por qué llegó al paro, y juacatum, lo ponen en un ventilador y le ponen todo, y finalmente posiblemente estemos haciendo que este paciente lo único que tenga es una agonía prolongada porque ese paciente no estaba para intubar. O sea, cuando hacemos un uso irracional de la tecnología, la bioética viene en el auxilio. Porque en la bioética nos dice, oye, siéntate, párate y fíjate lo que estás haciendo y piensa bien justamente en lo que decían, en la dignidad de la persona humana y no lo cosifiques. Porque esta persona no es una cosa, no es solo un organismo biológico, es algo más que eso. Y eso es lo que los estudiantes tienen que saber. Y eso en la práctica lo encontramos. Yo soy docente universitaria y bueno, y tengo los residentes y los internos porque hago práctica asistencial. Y cuando le pregunto a veces si preséntame este paciente, sí, es una neumonía adquirida en la comunidad. No, te estoy diciendo, preséntame el paciente. Me dice, sí, es una neumonía adquirida en la comunidad. No, este paciente es fulano de tal, que tiene tal edad, que es tal hijo, que tiene estas características y que ahora viene por una neumonía adquirida en la comunidad. Él no es una neumonía adquirida en la comunidad, él es una persona. Y eso es lo que a veces no entienden los jóvenes, porque cosifican a los pacientes y lo cosifican de tal manera que este paciente termina haciendo un caso muy bonito y dice, tengo un paciente que es lindo. ¿Y qué está pasando con este paciente? Se está muriendo. Pero es un caso excelente. O sea, ¿cuál es la empatía? Entonces, hay un artículo muy bonito publicado hace varios años de New England Journal que decía la medicina, la traducción literal que puedo hacer es la medicina basada en etiqueta, pero es en general la medicina basada en el buen trato. Y decía esto, cuando tú tienes un hijito, lo pones a estudiar que toque un instrumento de música, piano por ejemplo. Tú no vas a querer lograr que tu hijo sea un experto concertista en piano. Le enseñas a tocar y a eso para que aprecie la música. Si termina siendo un concertista es otra cosa, pero tú le estás enseñando ahí para que aprecie esta cuestión de la música. ¿Qué tenemos que hacer con los chicos para humanizarlos? Hemos dicho que vienen con una carga de valores, ¿no? De la crianza, de los ejemplos que van teniendo y todas estas cosas. Pero este autor decía, bueno, yo puedo hacer, o yo propongo algo. Él ponía un protocolo en que el estudiante tenga que cumplirlo para sacar una buena nota. Y el protocolo dice, cuando tenga que ir a hacer una historia de un paciente, toque la puerta, pida permiso para entrar, mire a la persona, salúdelo, pida permiso para hacer lo que está haciendo, preséntese usted quién es y cuál es su objeto de la visita, y cuando haya terminado esto, agradezca y pida permiso para salir. Y él decía, si bien no le estamos enseñando a ser más humano,
por lo menos le estamos enseñando a ser más cortés. Y quizás con el tiempo, porque la ética es costumbre, es crear hábitos, entra también por ahí. Con el tiempo quizás se humanice y deje de ser solo la carga científica que le damos en las escuelas de medicina y comience a pensar que este paciente que tiene adelante es una persona y asimilar todos aquellos valores, principios y virtudes que la ética pone a disposición. Y entonces creo que este es el mensaje, porque corrientes hay corriente principialista, hay la corriente personalista, hay la corriente consecuencialista, hay corrientes que se van a encontrar y los estudiantes y ustedes van a encontrarlos en la literatura. Ningunos extremos son buenos. Aristóteles nos enseña que hay que buscar los justos medios, aquellos que nos ayudan a solucionar los conflictos. Así como los principios podemos jerarquizarlos en determinadas situaciones, por ejemplo, en situaciones de salud pública, de catástrofe sanitaria, la autonomía queda relegada. Por eso nos pudieron encerrar, pues. El problema es que nos encerraron mucho más tiempo, ¿no? Del que debían, porque había otros intereses subalternos. Y a la pregunta de, ¿es ético indignarse? Y yo les hablé a algunos de los chicos en el Consejo Nacional que tuvimos. Hay una virtud que se llama mansedumbre. Y mansedumbre es lo que tiene la leona cuando cría a sus cachorros. Es tierna, es cariñosa, es protectora. Pero cuando alguien viene a afectarlo, ¿cómo reacciona la leona? Como una leona. Y es mansedumbre. Cuando vemos violencia de los derechos de las personas, de maltrato de las personas, yo creo que tenemos que tener la virtud de la mansedumbre, defenderla con todo lo que podemos. Si vemos afectada la salud pública por algo que está haciendo mal una autoridad sanitaria, tenemos que salir a defenderlo, porque el bien común de la salud de nuestra población es más importante que una posición política de repente. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer. La medicina, y yo voy a terminar, no te preocupes. Es que he escuchado. A ver, en la medicina nos movemos siempre en la incertidumbre. Nunca estamos 100% seguros de nada. Aún el medicamento más efectivo no es 100% efectivo. Entonces siempre hay un margen de incertidumbre. Pero ¿cuándo es que vienen los conflictos o los problemas o los dilemas éticos? Cuando la incertidumbre es muy grande. Entonces, si la incertidumbre es muy grande, nosotros tenemos que tener aquellos marcos de principios y de valores que nos ayuden a pensar, a reflexionar y a deliberar y buscar toda la información posible para bajar esa incertidumbre y para qué, para toma de decisiones. Es para la toma de decisiones con la mínima afectación de derechos, con los mínimos efectos colaterales, con los mínimos riesgos posibles. Eso es lo que hace la bioética. Entonces tenemos que acudir a hacer investigación, tenemos que acudir a ser competentes, tenemos que acudir a ser leales a nuestros pacientes y tenemos que acudir a ser empáticos y solidarios. Y con todo esto, posiblemente, tomamos las mejores decisiones posibles. Creo que por ahí, por lo menos de lo que he aprendido, porque siempre hay que aprender en esta reunión, es esto, ¿no? Los valores propios, han hablado de los valores propios de nuestra propia realidad que decantan para una corriente más personalista que principialista, posiblemente, pero nuestros pacientes no saben ni de principios ni de personalismos. Nuestros pacientes saben del médico que está al frente suyo para tratarlo bien, un médico preparado y que le diga siempre la verdad y que trate a él de igual y que le diga todo lo que tiene que hacer para que esa persona que tiene adelante tome la mejor decisión posible. Y si tengo que aprender a hablar quechua para hablar con este paciente quechua hablante, tendré que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es eso lo que quisiera transmitir desde nosotros, desde el punto de vista, y el esfuerzo del colegio médico es justo rescatar todo eso,
pensando, la ética no ha estado en agenda, no está en agenda pública, por eso tenemos los problemas que tenemos. Pero creo que tenemos que poco a poco avanzar en el camino. Y ahí viene otra parábola, la parábola del colibrí. La parábola del colibrí es un bosque que se está incendiando y comienzan a salir todos los animalitos hacia un río. Y salen todos despavoridos porque se quieren salvar. Y se planta el león porque ve una cosa importante. Ve un colibrí que sale del bosque, va al río, coge una gotita, regresa al bosque, la bota. Vuelve a ir, coge otra gotita, la bota. Y así innumerables veces hasta que el león le dice, oye, colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que con la gotita no vas a apagar el incendio? Sí, le dice, lo sé, pero estoy haciendo mi parte. Entonces la invitación es que cada uno de nosotros nos capacitemos, avancemos, estudiemos, hagamos lo mejor, hagamos nuestra parte para que algún día cambiemos el paradigma que tenemos ahorita de violencia, de individualismo, de consumismo y podamos tener una sociedad más sana. Nada más. Muchísimas gracias a nuestra vicedecana, dando por concluida esta conferencia, nuevamente agradeciéndole a todos nuestros ponentes, a todos nuestros panelistas y muy enriquecedor.